Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Este es el programa Odontología para Todos. Y las próximas emisiones del programa van a ser dedicadas a fotografía dental, que es un tema muy relacionado, obviamente, tanto con la fotografía, que es un arte, con la odontología, que también para mí es otro arte. Al final de cuentas, estos programas están enfocados básicamente a lo que es la fotografía. Y vamos a empezar con el programa del día de hoy, donde les voy a hablar de lo que son las fotografías extraorales e intraorales, sobre todo de uso y utilidad muy práctica en ortodoncia. Incluso se considera obligatorio la toma de estos como registros para poder hacer un diagnóstico. ¿Por qué se utiliza la fotografía en odontología? Bueno, pues no solamente se utiliza como para el marketing, que le llaman actualmente, o para comercializar o promover nuestra práctica a nivel comercial, para atraer pacientes, sino que básicamente surgió primeramente para hacer diagnóstico, para poder nosotros encontrar un diagnóstico y un registro de todo el trabajo que se le va haciendo a nuestros pacientes. Entonces vamos a partir ahora a explicarles, pues, ¿qué es la fotografía? En sí la fotografía es el registro del paso de la luz a través de un objeto llamado cámara que tiene un sensor y va a precisamente a registrar la imagen. ¿Qué es lo que registra? Pues este paso de la luz y ese momento, ese instante de la luz que pasa a través de esta cámara, pues queda ahí ya registrado para la posteridad a través de estos sensores. Actualmente, pues bueno, existen muchas cámaras con muchas propiedades, hay cámaras que no tienen espejo, cámaras que tienen espejo, pero los principios básicos de la fotografía dental y los objetivos son los mismos. La fotografía extraoral e intraoral forman parte de los registros conjuntamente con lo que son modelos para ortodoncia, que son un duplicado de tu boca, y también lo que son radiografías tanto panorámica como lateral de cráneo. Estos conjuntamente forman un registro obligatorio antes de comenzar un tratamiento de ortodoncia. Se aconseja repetirlos en cierto tiempo para ver el avance o el progreso, y al final de un tratamiento para tener la comparativa del inicio y el final. Incluso sirven como registros legales en caso de alguna contrariedad, algún proceso legal que se siga por alguna desaveniencia en cuanto a los tratamientos. Es por eso que los especialistas nos vemos obligados a tener estos registros de nuestros pacientes para ver el avance, el progreso y poder justificar también nuestro trabajo. Pero tenemos que saber obviamente de fotografía. ¿Qué principios van a tener estas fotografías? Primero y antes que nada, y a mí lo que más me gusta, es el diagnóstico. Vamos a ver cómo se hacen los diagnósticos, al mismo tiempo de que vamos a observar, y les voy a dar algunos trucos de cómo se deben de tomar una buena radiografía o unas buenas radiografías. Vamos a ver la primera imagen, por favor. Miren, este soy yo, pues pueden reconocerme. Y vamos a comenzar con las fotografías extraorales. Se dicen que las fotografías extraorales son por lo menos 3, pueden llegar a ser 5 o 6 fotografías, pero las obligatorias son unas donde se vea la cara de frente. Obviamente, bueno, yo aquí pongo como ejemplo un formato horizontal, que es como normalmente viene la cámara, ¿verdad? Como tomamos las fotografías, sobre todo de paisajes, pero en fotografía extraoral no se aconseja tomarlo en formato horizontal. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren, este es el formato vertical que debe de utilizarse para hacer una buena fotografía de la cara. Nosotros tomamos principalmente la cara y debemos de utilizar el 80 o el 85% de lo que es el espacio
de la fotografía, de tal manera que la imagen, en este caso mi imagen, porque es mi fotografía, debe de ocupar una gran cantidad sin dejar grandes espacios vacíos o espacios solos. Entonces, si ustedes se fijan, tiene ciertas especificaciones y ahorita nos vamos a adentrar en qué especificaciones deben de tener y qué es cómo nos sirve para hacer un diagnóstico en ortodoncia. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Miren, esta es una comparativa de todo el espacio que está desperdiciado cuando se toma una fotografía en formato horizontal. Entonces, si ustedes van a tomar una fotografía de un paisaje, obviamente, pues lo van a llenar con el paisaje. Pero en este caso, pues tienen que llenar la fotografía con datos que puedan ser de utilidad para el tratamiento de ortodoncia, para hacer un diagnóstico. Nosotros le llamamos lista de problemas, donde encontramos los posibles problemas que tiene el paciente para ver cómo se los podemos resolver en cuanto a su sonrisa, en cuanto a muchos factores que están involucrados con el aspecto facial, porque obviamente los dientes tienen mucho que ver y los ortodoncistas no nada más estamos dentro de boca, sino estamos fuera de boca y atendemos lo que es el tercio, principalmente el tercio inferior de la cara o la parte de abajo, o sea, de la nariz hacia abajo, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente se va a ver mucho mejor en una fotografía vertical. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Miren, estas fotografías tengo pues el permiso de la persona para mostrarlos en público. Ella es una colaboradora, es una colega, es odontóloga y me solicitó que le hiciera un tratamiento de ortodoncia. Por lo tanto, le comenté del programa y me dijo, bueno, pues sí, te voy a autorizar para que puedas pasar mis fotografías sin que me pongas vendajes, ¿por qué? Primero que nada, porque para tomar las fotografías nosotros debemos primero saber qué enfocar en los ojos, en la retina, ¿verdad? Vamos a cerciorarnos que estas fotografías, como les mencioné, ocupen la gran mayoría de los espacios, que sean del mismo tamaño. Las mínimas indispensables son fotografías de frente sonriendo, de perfil, deben estar tomadas completamente de frente, no debe de haber un espacio más grande de aquí entre lo que son las orejas y el borde de la fotografía, tanto del lado derecho del paciente como del lado izquierdo, debe de ser similar para que quede centrado. Tenemos que centrar a nuestro objetivo, en este caso a nuestra paciente, la tenemos que centrar de tal manera que tampoco arriba quede mucho espacio vacío, arriba de su cabeza, ¿verdad? Y podamos nosotros pues tener una foto que esté enfocada, que sea del tamaño real. Normalmente se toma con un objetivo para la cámara llamado macro, un lente macro especial, para que no haya una distorsión en cuanto a la forma de la cara. Entonces, nosotros al utilizar un término que llamamos odontología, pues fotografía dental, utilizamos prácticamente una subespecialidad de la fotografía que se llama macrofotografía. Y los odontólogos, pues realmente los que estamos especializados, tenemos mucha experiencia en lo que es la macrofotografía. En base a esto y a la experiencia que tengo de aproximadamente 30 años, les voy a dar pues especie de curso donde además si tú no eres dentista también te puede servir, porque pues es una parte de la fotografía, como te mencioné, no nada más es una parte de la odontología. Obviamente los pacientes deben de estar centrados, no deben de estar viendo ni hacia arriba ni hacia abajo, completamente con la mirada hacia el frente. Y al momento de tomar, por ejemplo, una fotografía de sonrisa, debe de ser una fotografía que no esté la sonrisa fingida, que no sea una sonrisa exagerada. Por lo tanto, tenemos que captar también el momento en que nosotros tengamos este momento para su sonrisa. Debe de ser del mismo tamaño, no debe de ser más grande, porque para esto tenemos que saber que si yo tomo esta fotografía y luego le tomo otra, pero me acerco, pero me alejo, pero no la tomo centrada, pero sí, pero no, entonces
el trabajo no se va a ver limpio. Tiene que estar a la misma distancia tomada, enfocada sobre la retina de los ojos, debe de tener el mismo tamaño y al mismo nivel debemos de encontrar, pues a lo mejor los ojos, por ejemplo, si nosotros captamos de aquí como en esta imagen está a la misma altura, tiene el mismo tamaño la cabeza, entonces tenemos que ser muy limpios al momento de tomar esta fotografía. Y hay varios aspectos que yo les voy a detallar, como cómo colocar las fotografías, cómo colocar tu cámara para que puedas tomar fotografías dentales, cómo programar, tu lente para hacer dichas fotografías dependiendo de ciertos aspectos al gusto y conveniencia de tu práctica. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren, ¿qué es lo que observamos en una fotografía? Para el diagnóstico nosotros vemos y principalmente hacemos como una línea imaginaria aquí a la mitad de la cara y de arriba abajo podemos ver la simetría. ¿Qué distancia hay, por ejemplo, si un ojo está más arriba, un ojo está más abajo? Que normalmente a mí lo que me gusta es enfocar que esté horizontal los ojos y ya ver si a partir de esta línea hacia abajo hay alguna desviación de la mandíbula, de la nariz, de los dientes, ver la línea media dental, la línea media facial. Se observan las proporciones que normalmente nosotros trazamos en la cara y vemos si el tercio medio de la cara, que es esta parte de aquí, ¿verdad?, es igual al tercio inferior, al tercio superior, que el tercio superior pues va muy en relación a la implantación del cabello. Hay personas que están muy frentonas, que tienen una frente muy amplia porque su cabello está implantado muy hacia atrás, pero obviamente eso no lo vamos a poder modificar nosotros como dentistas, como odontólogos, pero lo que es el tercio inferior lo tenemos que modificar o tratar de cerrar o abrir. Generalmente normalmente cerrar, para que vaya más acorde con el tercio inferior y sea estético, ¿verdad? Que sea bastante agradable. ¿Por qué? Porque se considera que el aspecto facial es más agradable cuando la cara no es tan larga. Caras largas a veces no son muy convenientes desde el punto de vista estética. Y en la fotografía de perfil observamos precisamente el perfil del paciente, qué tan prominente están sus labios con respecto a la línea estética. Y ahorita más adelante, y ya hemos tenido aquí varios programas donde hemos hablado de ciertos aspectos que competen a los dientes y que competen al aspecto facial porque están relacionados. Al final de cuentas, los dientes son el soporte para los labios. Y si tú tienes los dientes muy hacia afuera, si tienes los dientes muy salidos, si tienes un canino o un diente, como dicen, montado arriba del otro, te va a levantar el labio. Y entonces eso va a hacer que tú, viendo de perfil, vayas a verte más prominente, lo que normalmente y comúnmente le llamamos estar trompudo, ¿verdad? Y que nosotros le llamamos desde el punto de vista profesional una protrusión labial o biprotrusión labial, cuando son tanto el labio de arriba como el labio de abajo. Pero de esto y otros aspectos más vamos a ver después de un corte cultural. No te vayas, aquí te espero. Bueno, pues ya regresamos después de este breve corte y estoy platicando con ustedes acerca de lo que es la fotografía dental. En específico, esta es la primera parte de una serie de programas que te invito a ver aquí en TVUGED y que también te suscribas a mi canal de YouTube Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde estos programas los voy a subir para que puedas observarlos y tengas una especie de secuencia o un curso de cómo se debe de programar las cámaras, cómo se deben de tomar las fotografías, qué especificaciones deben de tener, qué características deben de tener los lentes, cuáles son los accesorios como el ring flash, el flash, los espejos que se introducen, la luz, magnificadores y bueno, una serie de productos y accesorios que se usan para tomar una buena fotografía profesional, dental, macrofotografía.
Y bueno, pues estábamos viendo las características, lo que se observaba, y todo esto es para un diagnóstico. Nosotros, como les mencioné, hacemos una lista de los problemas que tienen nuestros pacientes y vamos anotando si el paciente tiene desviada la línea media hacia la izquierda, hacia la derecha, si el paciente tiene desviada la línea media dental o la facial, si es una asimetría dental o facial, si el paciente tiene proporción, qué tan larga es su cara, la forma de la cara. Vemos formas, colores, texturas, simetría, proporciones en sí, que nos van a ayudar a evaluar y hacer un diagnóstico, y este diagnóstico es lo más importante, incluso antes de meterle mano al paciente, de ponernos a trabajar en su boca. Estos son registros obligatorios que tenemos que tener para poder nosotros hacer un plan de tratamiento. Nosotros no podemos hacer un plan de tratamiento sin analizar al paciente, y estos registros, las fotografías, son muy importantes conjuntamente, obviamente, con radiografías. Actualmente también nos auxiliamos de tomografías, que son básicamente imágenes en tercera dimensión, pero que son auxiliares y a lo mejor complementarias, no son obligatorias. Sí, hasta el momento no se consideran obligatorias, pero sí complementan y hacen más, hacen más profundo el estudio, vaya, y son indispensables en la actualidad. Sin embargo, no en todos los casos vamos a requerir al 100% las tomografías. Toda la vida se han utilizado radiografía panorámica y obviamente es lo mínimo indispensable. Pero bueno, estamos hablando en estos momentos de fotografía y nos vamos a enfocar a este tema. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Para tomar una buena fotografía, obviamente, y como en todos los aspectos, hay tres cosas: la profundidad de campo, ¿verdad?, del grano o el tamaño del grano de la película, y vamos a también ver pues otros aspectos que son muy importantes, como la velocidad en que tomamos, o sea, la velocidad de disparo, es el tiempo que va a abrir y cerrar el diafragma, la cámara, para nosotros poder tomar el registro a través del sensor, ¿verdad? Pero bueno, en fotografía extraoral se debe de uno de situar a una cierta distancia, enfocado, como les mencioné, en la retina del ojo. No debe de estar uno tomando la fotografía ni más arriba ni más abajo. El paciente debe de estar bien colocado, viendo completamente de frente, que no vaya a levantar su cara el paciente, que esté viendo hacia la cámara al frente, obviamente, y a la hora de tomar la fotografía, nosotros aquí vamos a checar la distancia y la vamos, digamos, a registrar, y le vamos a poner una especie como de freno para que la siguiente fotografía tenga la misma distancia, y cuando ya nosotros enfoquemos sea del mismo tamaño el registro de su cara. Porque si nosotros estamos jugando con las distancias y luego nos acercamos y luego nos alejamos y nos alejamos, entonces pues van a salir de diferente tamaño las fotografías, y deben de tener, obviamente, ser tomadas al mismo tiempo, con la frente despejada, que se vean de preferencia las orejas, que se vea completa la cara, que se vea en su amplitud toda la expresión, porque las orejas tienen mucho que ver con el crecimiento de la mandíbula. Se dice que las personas que tienen como la orejita así caída, paradita, es porque su mandíbula no se alcanzó a desarrollar bien. Entonces, este es el entorno de mi consultorio, donde yo tengo un espacio específico para tomar las fotografías. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Miren, ya una vez que yo vi la distancia, entonces yo aquí, en lo que es mi cámara, mi lente, específicamente mi lente macro, yo tengo varios lentes macro de varias marcas. En específico, a mí me gusta mucho, actualmente tengo una cámara Nikon, pero he tenido varias cámaras Canon, y es similar. Las fotografías, los objetivos que debemos de tener son similares, y si tú sabes manejar una cámara Canon, vas a saber manejar una cámara Nikon, una cámara Sony o de cualquier marca. Sin embargo, bueno, son equipo costoso que obviamente una vez que lo adquiere, uno pues debe de saber o dominar cómo se deben de tomar. Entonces yo aquí registro cuál es la distancia en que la tomé esta foto,
y le pongo una especie como de freno de seguro para que al momento de volver a tomar la fotografía yo obtenga aquí en lo que es la pantalla el registro de la imagen de mi paciente y que sea del mismo tamaño. Entonces yo aquí me doy cuenta de qué es lo que necesito, ¿verdad? Y voy ajustando, voy a tomar, obviamente, voy a tener un programa de cuál es y por qué, obviamente voy a mencionar el por qué, no nada más cómo se debe de programar la cámara, que son cámaras generalmente pues cámaras reflex, yo la utilizo con espejo, ¿verdad? SDRL, y en modo manual, debe de ser de preferencia en modo manual, y ya no importa tanto pues con objetivos o lentes macro que pueden ser 60, 80, 90, 100 o 105. Lente macro que se recomienda generalmente es el 100, pero con un 60 se logran fotografías igual, muy buenas, y a lo mejor un poco más de cerca, manejando también la cámara de una forma como más manual, porque son lentes que a veces son un poco pesados. Vamos a ver la siguiente fotografía, por favor. Miren, nosotros lo vamos a tomar sobre un fondo que puede ser de preferencia muy claro, a mí me gusta en particular el fondo blanco, o puede ser en un fondo negro. Y dependiendo, por ejemplo, en lo particular, yo que a veces estoy invitado a dar algunas conferencias, pues me gusta que se vea como resaltada la imagen, como si estuviera ahí el paciente en tercera dimensión, y dependiendo de cómo voy a proyectar esa imagen, es el fondo que yo voy a utilizar. En particular me gusta mucho en negro, pero cuando el paciente es moreno y tiene el cabello oscuro, pues entonces al momento de que yo lo tomo con un fondo negro no va a resaltar tanto. Entonces es muy bueno a veces tomar que el fondo sea blanco para que resalte también el cabello del paciente. Entonces miren, esto es como se vería si yo voy a proyectar esta imagen en un fondo oscuro o fondo negro. Si yo tengo el fondo negro, pues entonces se va a perder y va a aparecer la imagen de mi paciente muy resaltada, casi como en tercera dimensión, como si estuviera aquí conmigo, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y miren, este es todo lo contrario. ¿Qué tal si yo utilizo un fondo muy claro donde ella, como le tomé el objetivo, o sea, con un fondo claro, pues entonces ella también va a resaltar? Las dos son correctas y lo que sí va a cambiar es la luz y cómo vamos a programar nuestra cámara de acuerdo al fondo que vamos a tener o lo que va a haber atrás. Pero sí, de preferencia se recomienda el color blanco, el color negro, o incluso se ve muy profesional un color azul, que yo le llamaría azul quirúrgico, como las sábanas de los hospitales, ¿verdad? Como los uniformes de ciertos enfermeros, de ese color que yo le llamo azul quirúrgico y se ve muy profesional. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Miren, ahora vamos a las fotografías intraorales. Las fotografías intraorales deben de estar centradas, enfocadas, sobre todo, por ejemplo, esta fotografía que es de frente, yo las enfoco en los caninos y debe de estar el plano oclusal tomado completamente perpendicular, o sea, yo lo voy a tomar de frente, no lo voy a tomar ni desde arriba ni desde abajo, y enfoco aquí a los caninos, debe de estar centrado. Aquí, por ejemplo, la línea media no parece que está en el centro de la fotografía, porque el paciente aquí tiene lo que es un canino de leche y tiene desviada la línea media dental superior hacia aquel lado. Por lo tanto, yo aquí pues lo que hago es a veces no tomarlo a la línea media dental superior, sino a la línea media dental facial. Se toman fotografías del lado izquierdo, del lado derecho, se utilizan espejos y la foto debe de estar en medio, el plano de oclusión no debe de estar acá arriba ni debe de estar acá abajo, no se deben de ver uñas del ayudante, del asistente, no se deben de ver reflejos de espejo, de labios.
que se vea únicamente dientes y encía y que se vea una imagen que se pueda proyectar. Obviamente se necesita una gran profundidad de campo para que quede enfocado hasta la parte de atrás y que se vean los detalles. Para esto, pues nosotros utilizamos este lente macro. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. En la fotografía oclusal superior y en la fotografía oclusal inferior se debe de evitar que salga la lengua. Aquí, si se fijan, es como si yo hubiera quitado la lengua. Y bueno, pues no se deben de ver tampoco los retractores, no se deben de ver espejos, no se deben de ver rayones, porque como se toma al reflejo de la imagen sobre un espejo, cuando el paciente abre la boca, pues los espejos deben de estar en buenas condiciones. Ya vamos a hablar posteriormente de estos aditamentos y vamos a dedicarles un programa o un video solamente a eso. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Este es el entorno donde yo las tomo, que es un negatoscopio, que este es el fondo de la imagen. Aquí está con la luz natural del día. Mi consultorio tiene muchísima luz, gracias a Dios, pero en la noche, si yo apago todas las luces y son las 9 de la noche, entonces yo prendo el negatoscopio, prendo la luz también y sobre eso voy a tomar la fotografía. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Todo esto es para la fotografía y poder nosotros hacer un análisis de dentro de boca y fuera de boca, pero hemos tenido aquí programas que están relacionados, por lo tanto te invito a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, te invito a que me sigas aquí en el programa Odontología para Todos, donde tenemos aquí, por ejemplo, programas que hemos explicado cómo se utilizan toda esta información que te estoy dando para hacer análisis de tejidos blandos, angulaciones, mediciones, para ver cómo podemos corregir y mejorar el aspecto facial del paciente, cómo es que se hacen estos análisis faciales. Tenemos un programa de análisis o valoración facial en ortodoncia, donde no lo estoy tratando desde el punto de vista de la fotografía, sino desde el punto de vista de la ortodoncia. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Tenemos una de proporciones divinas en la cara y en la boca, cómo deben de tener ciertas características, proporciones, mediciones, para que en tu boca tus dientes se vean bonitos, estéticos, proporcionados, que te sientas orgulloso de tus tratamientos dentales. Cómo es que existen las asimetrías, cómo se valoran la magnitud, la corrección, los tratamientos, cómo se diseñan las sonrisas, qué es el visajismo en odontología para medir cómo es la ortodoncia, los planos, las curvaturas, todo este tipo de aspectos que son muy importantes. Vamos a ver la siguiente imagen. Y bueno, esta es la última imagen donde también las fotografías sirven para ver, por ejemplo, el tipo de sonrisa que tenemos, si es una sonrisa gingival o sonrisa de encía, ¿verdad? Y también se utiliza mucho en cirugía para la corrección de la falta o exceso de crecimiento de los huesos, como estamos viendo aquí en esta imagen, esta paciente, donde tenía una deficiencia de crecimiento de la mandíbula. Y bueno, pues a mí nada más me queda invitarte a que nos sigas aquí en el programa. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.